Un día, se desató una violenta tormenta eléctrica que desencadenó una serie de sucesos inusuales. Los asustados habitantes de la ciudad, al oír unos estruendos insoportables, no sabían si se trataba del ruido de una tormenta furiosa o de un terremoto repentino. Para empeorar las cosas, las luces se apagaron de repente y, sin ellas, el ruido que los rodeaba parecía siniestro. Al momento siguiente, uno de los habitantes del pueblo notó algo extraño que le llamó la atención. Volviéndose hacia su amigo, el joven quiso saber de dónde goteaba el agua, ya que definitivamente no debería estar allí. El joven se giró horrorizado para mirar a su alrededor y decidir qué hacer a continuación. Pero en ese momento, vio a un enorme monstruo frente a él, con una larga lengua de la que goteaba saliva, que inicialmente habían confundido con agua. Después de eso, la gente en la sala oyó un grito salvaje y se dio cuenta de que había criaturas muy extrañas allí. La multitud no sabía cómo reaccionar ante esta situación, ya que era algo con lo que nunca se habían encontrado en sus vidas. De repente, uno de los chicos gritó que debían correr lo más rápido posible y buscar una salida. Mientras salía corriendo del salón, el desconocido gritó. Se dio cuenta de que muchas de las personas que habían estado dentro habían muerto y no sabía qué le esperaba más adelante. El único consuelo era que los monstruos ya no lo perseguían, aunque no estaba claro si había algo así en la ciudad. Al llegar al centro, el joven vio a otras personas de pie, observando de cerca los intensos relámpagos y comentando entre ellos que habían visto algo extraño. El joven tembló y dijo en voz alta que debía de haber llegado el fin del mundo, pues no había otra forma de explicar la aparición de esta anomalía. Esas tormentas inusuales se produjeron simultáneamente en diferentes partes del mundo. Los edificios alcanzados por los rayos pronto se convirtieron en guaridas de monstruos asesinos aterradores que cazaban a los habitantes. Esos lugares pasaron a llamarse mazmorras. Muchos países incluso enviaron fuerzas militares allí para evaluar la amenaza y recabar información. Sin embargo, las armas convencionales resultaban inútiles contra los monstruos. Al final, ni siquiera el ejército fue capaz de hacer frente a tales anomalías. Los militares se retiraron. Muchos de ellos se dieron cuenta de que aún había gente atrapada dentro de sus hogares y edificios, pero también sabían que era demasiado tarde para salvarlos, ya que los monstruos eran, en primer lugar, más fuertes y, en segundo lugar, mucho más numerosos. La humanidad se había sumido en las profundidades de la desesperación cuando, de repente, aparecieron sus salvadores. Los desconocidos, que llevaban consigo una especie de mapa, pidieron a los soldados que no interfirieran y que se mantuvieran al margen. Los profesionales sabían lo que planeaban hacer. Lo extraño fue que, tras la petición de que apareciera el Caballero Rojo, una extraña figura se materializó efectivamente de la nada. Aunque, muy probablemente, ni siquiera fuera humana. El hombre que invocó a este ayudante sabía exactamente lo que hacía, como si hubiera hecho algo así 1000 veces antes. En cuanto al Caballero Rojo, empuñó su espada y se lanzó inmediatamente a la batalla contra el peligroso monstruo que bloqueaba el paso a los soldados. Resultó que estas personas eran los despertados. En la batalla, utilizaban cartas especiales llamadas cartas de puerta. Estos objetos habían sido desarrollados en laboratorios secretos por científicos que habían previsto la aparición de mazmorras en el mundo. Pronto, uno tras otro, comenzaron a aparecer los despertados, es decir, aquellos capaces de manejar el poder de las cartas. Tales individuos se convirtieron inmediatamente en el centro de una intensa atención, ya que eran capaces de luchar contra monstruos y con gran éxito. Con el tiempo, surgieron empresas que, en colaboración con los despertados, construyeron sus negocios en torno a la limpieza de mazmorras. En un mundo donde esas mazmorras suponen una amenaza diaria para la gente, los despertados se han convertido en la élite de esta sociedad. Uno de ellos se llama Okita Hikaru. Él también es un despertado y lleva 3 años trabajando en una empresa especializada en la exterminación de monstruos. El padre del chico fue asesinado por un monstruo. Ocurrió casi inmediatamente después de que aparecieran. En cuanto a su madre, acabó en el hospital, dejándole solo con su hermana menor, y no tenía ni idea de qué hacer a continuación. En algún momento, el joven decidió hacerse la prueba para averiguar si podía convertirse en un despertado. Por eso el joven acudió a la oficina, donde le pidieron que se acercara al mostrador y colocara la mano sobre el dispositivo que sostenía la tarjeta. El joven no sabía qué esperar de la prueba, pero entendía que esa era la única forma de que él y su hermana no solo sobrevivieran, sino que vivieran como seres humanos. Un momento después,
La mano de nuestro héroe tocó la tarjeta, pero parecía que no pasaba nada. Los jueces intentaron averiguar si había alguna reacción o no, pero luego decidieron que la tarjeta no se movía y que, por lo tanto, este hombre era incapaz de desempeñar cualquier función en su ámbito de trabajo. El sistema envió una notificación indicando que se había detectado el nivel más bajo de habilidad. Okita Hikaru observaba atentamente el proceso. Su rostro mostraba claramente un miedo intenso, aunque permaneció en silencio. Aunque su nivel de habilidad era prácticamente nulo, aún tenía algunas habilidades, por lo que el chico fue asignado a un equipo, aunque recibió el rango más bajo. Por supuesto, el héroe había recibido una licencia de despertado, pero su rango era tan bajo que ninguna empresa se plantearía contratarlo para un trabajo serio. Así que el joven apenas llegaba a fin de mes, haciendo trabajos esporádicos aquí y allá, hasta que ocurrió algo sorprendente. Cuando oyó a su hermana decir que le había llegado una carta, nuestro héroe se preguntó por qué personas tan influyentes le escribirían siquiera. Resultó que Clearwater, una de las mayores empresas de limpieza de mazmorras, había iniciado una búsqueda activa de nuevo personal. Okita Hikaru estaba increíblemente feliz de que hubiera alguien dispuesto a contratarlo, a pesar de su baja calificación. En un trabajo como este no puedes holgazanear. Tienes que darlo todo, para que no solo su hermana, sino también su madre, puedan vivir felices. Cuando el joven llegó a la empresa, no tenía ni idea de lo que le esperaba, ya que nunca se había encontrado con nada parecido antes. El joven no tenía ni idea de que en equipos así siempre hay opresión basada en el rango, así como una dura desigualdad. Fue precisamente todo esto lo que llevó a que los chicos de bajo rango no solo sufrieran lesiones graves, sino que también murieran. Uno de los veteranos llamó basura a los recién llegados, un escudo para los despertados de rango A, pero a nadie se le permitía quejarse ni ofenderse, porque era una oportunidad para comprender cómo eran los ataques de los monstruos. Resultó que así era como Clearwater reclutaba gente para proteger a la élite, es decir, a los despertados de mayor rango, mientras que el personal de bajo rango era carne de cañón, material prescindible que, al morir, era sustituido por otros despertados del mismo rango. Lo peor era que la élite había tendido una trampa a nuestro héroe, tal y como habían hecho con otros como él. Los chicos quedaron abandonados en la mazmorra, donde habitaban los monstruos más fuertes y despiadados. Tumbado en el suelo, el joven dijo en voz alta que no podía morir allí de esa manera. El chico vio a los monstruos, con lágrimas brotándole de los ojos, pero no tenía ni idea de qué hacer en esa situación. Justo cuando el joven estaba a punto de morir, ocurrió algo extraordinario que le dio un vuelco a toda su vida. De repente, apareció ante nuestro héroe una especie de altar, sobre el que yacía un cristal. Esta piedra era muy hermosa. Además, resultaba tan seductora que era imposible resistirse. Al tocar el cristal, el joven obtuvo una habilidad asombrosa: crear un número ilimitado de cartas raras. Al mirar su pequeña bolsa, el héroe, sorprendido, intentó averiguar de dónde había salido semejante cantidad de cartas. Es más, todas esas cartas estaban dispuestas delante de él para que pudiera estudiarlas. Aún así, Okita Hikaru sabía que si alguien se hacía con un mazo tan grande, sería imbatible. A continuación, el joven invocó a la serpiente oscura de 2 cabezas, sabiendo exactamente para qué la necesitaba. En ese mismo instante, un enorme monstruo comenzó a materializarse ante el joven. Esos seres eran verdaderamente hipnóticos. Parecía difícil encontrar a alguien que pudiera presumir de tal fuerza y poder. Sin embargo, las serpientes no tenían prisa por hacer nada, ya que solo obedecían a quien las había invocado. En ese mismo instante, estas criaturas utilizaron su aliento de fuego para dibujar unos patrones muy extraños en el suelo. Inesperadamente, nuestro héroe anunció que no solo había mejorado su visión, sino que ahora podía determinar las habilidades y la fuerza de un oponente con una sola mirada. Gritando con todas sus fuerzas, el joven ordenó a sus ayudantes que lanzaran un ataque inmediato, al darse cuenta de que esperar no llevaría a ninguna parte. En términos generales, Okita Hikaru había alcanzado un nivel de poder que ningún jugador de primer nivel había poseído jamás, y aquellos que anteriormente lo habían humillado y tendido una trampa, no tenían ni idea de ello todavía. Al darse cuenta de que el joven se enfrentaba a un depredador